La crisis carcelaria continúa en el país. Este miércoles se reportó un amotinamiento y la fuga de 5 personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo en Portoviejo, en la provincia de Manabí. Este incidente se registra 48 horas después del amotinamiento ocurrido en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Norte de Cotopaxi, en La Tacunga, que dejó 2 PPL fallecidos y un policía herido. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, la crisis carcelaria en nuestro país se mantiene a pesar del decreto de excepción que fue emitido hace más de 30 días en nuestro país. No cesa la violencia, no cesan los amotinamientos y tampoco la organización interna de bandas dentro de las cárceles de nuestro país. Está ahora mismo con nosotros en nuestros estudios el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército y experto en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, bienvenido a Notimundo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, un cordial saludo para todos los radioyentes. Este tema ha sido recurrente en los últimos meses en nuestro país desde que se produjo la primera muerte violenta dentro de las cárceles. Las medidas adoptadas por el gobierno en el marco del decreto de excepción han sido realmente insuficientes porque estamos viendo los resultados. En 7 meses hay nada más y nada menos que 21 asesinatos dentro de las cárceles. ¿Cómo lee usted todo lo que está pasando en el país desde su perspectiva de seguridad, de inteligencia, que es el tema que usted maneja, coronel? Bienvenido nuevamente. Gracias, Freddy. Yo creo que el gobierno y las instituciones del Estado no están viendo el problema en la dimensión que se requiere, que lo vean en una forma integral. Están atendiendo la problemática focalizadamente, o sea, se presenta un problema en el Turi con una situación puntual allá y creen que solo el tema del Turi lo que está pasando ahí, o Cotopaxi, o la cárcel de Guayaquil, o la del Rodeo, y en diferentes sectores. El problema radica en que se está conformando una mega banda en la penitenciaría del Litoral, y esta mega banda que está ejerciendo el control allá está a su vez irradiando hacia los otros centros penitenciarios y comenzando a controlar las otras estructuras delictivas que se encuentran ahí. ¿Qué quiere decir usted con megabanda? Una banda de bandas. Una banda que aglutina, es como en las pandillas, una nación aglutina varias pandillas. Acá se llama megabandas cuando aglutinan a más de 5 o 7 estructuras delictivas en una cárcel. Por citar una cosa, por ejemplo, en el Turi hay 6 bandas, en el sector de Cotopaxi alrededor de 7, en Guayaquil 16. Estas estructuras se están integrando en sí, y es por eso que se dan ciertos conflictos, yo diría, y excesos de violencia, como asesinatos. La muerte del cubano es una parte de estos controles territoriales que están manejándose al momento, y esto genera a su vez una inestabilidad tremenda al interior de las cárceles. Coronel Pazmiño, usted nos está diciendo que esto está dándose, fraguándose desde la penitenciaría del Litoral. ¿Usted tiene información interna sobre esto? A ver, las estructuras, las megas bandas, es similar a lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en El Salvador. Esta estructura que se está formando, los indicios indican claramente de que se está gestando un control por parte de una de las estructuras de allá. No sé si son los choneros, si son los cubanos, pero el punto es que esa mega banda está ya en formación y a su vez ejerce un control territorial en las otras cárceles. Si a esto le sumamos 2 aspectos que son importantísimos. El uno, el hacinamiento. De los 55 centros, 37 centros están en completo hacinamiento, cerca del 42%. Y el otro aspecto que también es muy importante es la corrupción que campea a lo largo de todos los centros. Entonces, la situación que está colocando el gobierno, estos estados de excepción, hemos visto los ecuatorianos, y creo que las autoridades recién se están dando cuenta de que el problema no tiene solo esa línea de acción, va mucho más allá, y
las acciones que se tienen que tomar son completamente diferentes. Primero, es necesario y vital que se realicen pruebas de confianza a todos los miembros de los centros penitenciarios. ¿Qué quiero decir con esto? Autoridades de control, guías penitenciarios, Policía Nacional. Segundo, es necesario que se retire a los guías penitenciarios por una temporada, hasta formar guías penitenciarios verdaderamente, y no el remedio que tienen al momento. Que se los retire, es decir, que se queden únicamente con la Policía Nacional. La Policía Nacional adopte el control de los centros carcelarios hasta formar guías penitenciarios. ¿Por qué? ¿Cuál es el perfil del guía penitenciario actualmente? ¿Es una cuota política? ¿Es un amigo del director? ¿Es alguien que le debe un favor? Pero ninguno de ellos, a excepción de muy poquísimos, tiene una formación en este tipo de manejo de personas de extrema violencia. Pero la Policía Nacional tampoco tiene formación para esto. La Policía Nacional tiene cierta formación, mucho mejor, está más capacitado que el guía penitenciario. Yo digo, y me refiero a que tiene que existir una escuela de formación de guías penitenciarios. Lamentablemente aquí en el país no existe eso. Tenemos que traer instructores internacionales para formar, pero eso mientras se forma a estas personas, que tienen que ser bajo una selección muy especial, no es cuestión de recoger la gente y ponerlas ya a cuidar a los PPLs, necesitamos que alguien se haga cargo, pues. Entonces, que la Policía Nacional adopte esta nueva misión institucional para controlar esto hasta que se forme. ¿Por qué digo esto? Porque el declarar estos estados de excepción y el darle seguridad con los militares a los recintos penitenciarios no es la solución. El problema no está en la parte exterior, el problema está en la parte interior. Eso no entienden. Y estas megas bandas ejercen, o sea, piden dos cosas y brindan también otras. Por ejemplo, lo que les dan seguridad a las bandas pequeñas, les dan trabajo, y al hablar de trabajo, entre comillas, le facilitan la operación en ciertos territorios, no dentro de la cárcel, afuera de la cárcel. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, ¿qué le exigen? Que le den información sobre blancos potenciales en el exterior, que le proporcionen... En el exterior de las cárceles, quiere decir. De las cárceles. Que le proporcionen, por un lado, información, que el otro lado que le proporcionen lo que es control territorial y la lealtad hacia esa megabanda. Esto tiene que necesariamente verse desde otra dimensión, una dimensión mucho más integral, y eso tienen que comprender las autoridades. Hay experticias, hay experiencias ya en este tipo de formación de estructuras delictivas, que son unas megas estructuras que están ya operando en otros países. Entonces es cuestión de visitar esos países, ver cómo se adoptan las medidas de seguridad para tratar con este tipo de fenómeno social delictivo que se están generando en las cárceles, y eso aplicar en el país. Pero eso no es una solución de hoy día para mañana, o sea, eso requiere un poco de tiempo, y eso les ha costado a los otros países también, indudablemente. Ahora, coronel Pazmiño, lo que usted nos dice es sumamente grave, porque esto implicaría que los reos empezarían a tomar el control de las cárceles del país, en suma, si se organizan en una mega banda. Pero esto pasa por temas de corrupción. Mire usted, la señora ministra del Interior ha dicho que el amotinamiento que se produjo en la cárcel Rodeo de Portoviejo, y que tuvo como resultado de este amotinamiento 5 evasiones, 5 fugas, y por fortuna con recapturas de estos fugados, tenía la misión de protestar por la colocación de inhibidores, que son aparatos electromagnéticos que bloquean la salida de señales de celulares. Pero los ecuatorianos suponemos que dentro de las cárceles no hay celulares. Entonces, todo se remite a temas de corrupción. Correcto, pero aquí hay cosas muy puntuales. A ver, primero, el punto inicial de la pregunta era: ¿están tomando el control los presos de las cárceles? Eso es lo que usted nos está diciendo. ¿Ya tomaron hace mucho tiempo atrás? ¿O ustedes no se dan cuenta que el momento que ingresa la Policía Nacional en el Turi a hacer una requisa, son repelidos allá? Cuando son golpeados policías nuestros en la cárcel del Rodeo, cuando entran a hacer un control, cuando tienen que entrar a la penitenciaría litoral, tienen que meter no solo personal policial, sino una gran cantidad de personal policial y militar. Además los vimos subidos en los techos de la cárcel. Eso quiere decir que no existe un control verdaderamente de las autoridades sobre los centros carcelarios.
lo que estamos viendo es que esto se está saliendo de todo control legal, si cabe el término de decirlo, porque ya quienes imponen las condiciones son los reos y le llaman al ministro o al encargado, creo que es un general de la policía, para que se sienten en la mesa con ellos a discutir los problemas que están siendo afectados al grupo de PPLs. Pero esas situaciones quiere decir claramente que existe una pérdida de control tremendo, por un lado. Por otro lado, vieron la conformación de estas megabandas como estructuras que están ejerciendo un control sumamente fuerte ya al interior. Y aquí no funcionan los sistemas de estos de estados de excepción. Hay que ver otro tipo de procedimientos que necesariamente... Hay países donde ya están estas estructuras en desarrollo y tienen más experticia de lo que tenemos nosotros. Es necesario, por lo tanto, que se hagan consultas hacia esos países y ver cómo se está manejando este problema de la conformación de una megabanda. Que digan que no hay ninguna megabanda en formación. Señores, revisen lo que está pasando, unan las piezas, integren la información y van a darse cuenta de que hay indicios clarísimos de la conformación de una estructura delictiva mucho más grande. Ahora, su idea de que tomen el lugar de los guías penitenciarios, los policías, creería yo que aun cuando sea temporal, supone una reforma legal. Indudablemente, pero Freddy, aquí el tema es el siguiente: o hacemos eso o continuamos como estamos. Y continuamos como estamos, quiero decir, continuamos con la corrupción que tiene campeando en los centros carcelarios. Pero ¿qué garantiza que la corrupción que ha penetrado en los guías penitenciarios no va a penetrar en elementos de la Policía Nacional? Es que aquí hay otros sistemas que tienen que estar acoplados. El sistema de las pruebas de confianza a todos los que ingresen a controlar los centros penitenciarios es vital. Se refiere a pasarles el polígrafo. Todo el mundo tiene que pasar polígrafo, porque si no, las autoridades necesitan saber, el gobierno necesita saber, la misma institución necesita saber con quién estamos trabajando. Pues estamos trabajando con gente completamente confiable, o estamos trabajando con agentes que se viran rápidamente por una situación de presión o por una situación económica. Entonces, si queremos combatir la corrupción, tomemos medidas para combatir la corrupción, pero si queremos también ceder a presiones, como lo que acaba de decir la ministra, que me hacen un paro en el centro carcelario por lo que están ahí colocando inhibidores, pónganse a pensar qué acción va a tomar la penitenciaría del litoral, donde las 360 cámaras que destruyeron, o sea, están destruidas, no funcionan, solo funcionan 36 cuando vayan a instalar nuevamente las cámaras. O sea, se toma la casa. Pero, coronel, se deben tomar medidas urgentemente, porque recordemos que ya se extendió un mes más el plazo del estado de excepción. Estamos hablando que a mediados de agosto ya vence, y después de esto, ¿qué? Mira, después de lo que está en agosto, tendrán que nuevamente ampliar octubre, noviembre, hasta que entiendan que el tipo de acciones tiene que ser diferente, tiene que ser otro tipo de procedimientos. Pongo unos ejemplos concretos para que vayan las autoridades dándose cuenta. Primero, en los centros carcelarios no hay psiquiatras, ni psicólogos, ni un departamento médico bien equipado para poder dar la atención. No hay comisariatos que verdaderamente sirvan al detenido. Porque, señores, si bien es cierto, son PPL, son detenidos que están allá, cometieron actos de violencia contra la sociedad, pero también son seres humanos. Y también necesitamos darles ese tipo de asistencia para que puedan reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué cree usted que de los 44,000 PPLs existentes, solo el 32% quiere tomar los cursos para reinsertarse en la sociedad? Al resto no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque tiene la protección de estas estructuras. Y cuando le van a matar a una persona que está allá adentro, no le importa que le pongan un cadena perpetua nueva. Está viviendo en un paraíso allá adentro. En su hábitat propio. Entonces, esas cosas se tienen que mejorar. Se tiene que mejorar, por ejemplo, el sistema de aperturas de cada uno de los pabellones o patios. ¿Cómo va a ser posible, dése cuenta usted, que quien tiene las llaves de eso sea el guía penitenciario, que puede estar corrupto por la situación de estas, o tiene el caporal? El caporal, para que nos entiendan los amigos que nos siguen, es el preso más antiguo. El que impone el orden allá en ese espacio. Es el que tiene la llave.
Entonces ellos abren, entran, salen y pasa todas las cuestiones de ahí. Pero otra cosa es el momento que se coloquen puertas blindadas y que sean de apertura electrónica desde afuera, cuando se instalen cámaras o el sistema de seguridad que no sean controlados desde adentro donde pueden romperlos, sino que sean controlados desde afuera. Usted está planteando lo que vemos en las películas estadounidenses. En Estados Unidos no pasa estas situaciones. Los controles son extremadamente rigurosos. Estrictos, rigurosos. Es porque también la peligrosidad de estas personas obedece a esto. Entonces aquí hay una saturación primero. Gente que entra por una infracción de tránsito y le clavan tantos días en la cárcel, va como nuevo elemento de reclutamiento de estas estructuras que están allá. Pues aquí también comparto lo que dice la ministra Romo. Es necesario que las autoridades hagan también un mea culpa. Hemos saturado. A las judiciales se refiere. Me refiero usted a los operadores de justicia, fiscales y jueces. Hemos saturado los centros penitenciarios. Hemos saturado. Solo en Cotopaxi, 4.870 detenidos aproximadamente. Fue una cárcel creada para 4.300. Y recuerdo yo, el señor Correa decía que esta era la maravilla porque era una implementación copiado del modelo de Costa Rica. Pero lo que nunca le dijeron es que el modelo de Costa Rica fracasó. Y en el caso de Cotopaxi, no tienen agua, no tienen alcantarillado. Es un problema. Entonces, si es que no satisfacemos las necesidades, también estamos viendo que estas necesidades golpean a esa población y esta población pues reacciona. Eso es lo que están haciendo. Tenemos necesariamente que mirar desde otra óptica y el gobierno integral, no focalizado. Aquí lo que estamos viendo, tratamos de poner parches para solucionar el problema y así no se funciona, así no está el asunto. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el análisis del coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército y experto en temas de seguridad. Análisis con algunas sugerencias para resolver esta crisis carcelaria que vive el país hace algunos meses ya y que ha cobrado la vida de 27 internos de las cárceles asesinados por los propios reos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.